Seguimos aquí en Comunas AM, siendo las 15:17 de la tarde. La información nos lleva hacia Cuba, donde hay una visita histórica por parte del Papa Francisco. También está Cristina Fernández de Kirchner allí en la isla. Y para hablar mejor de ese tema, estamos en comunicación con la compañera aquí de Comunas, Margarita Pécora Barrientos. Margarita, ¿me escuchás bien? Rodrigo Marqués te saluda. Sí, te escucho perfectamente. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a vos y, por supuesto, a toda la amable audiencia de Comunas AM. Margarita, bueno, primero, siendo cubana, ¿qué reflexión te lleva a esta visita histórica? ¿Qué podés decir al respecto de lo que empieza a ser una apertura de Cuba al mundo y a la religión también católica, ¿por qué no? Bueno, por supuesto que ante todo es un placer y un altísimo honor, Rodrigo, poder expresar el sentir de mis compatriotas cubanos por la visita del Papa Francisco a la isla. Este es el tercer Papa que visita Cuba, ¿eh? Sí. Y la verdad es que yo no sé qué magnetismo tiene la isla que atrae tanto a los papas. Mira, yo cubrí como periodista la visita de Juan Pablo II a Cuba, y si aquella fue conmovedora y emocionante, te cuento que esta ha superado todos los cálculos. Y ya pasó por La Habana, ya dio una misa en Holguín, donde lo recibieron hace poquito, por primera vez con muchísimo entusiasmo y mucha devoción cristiana. Y hoy sigue para Santiago de Cuba, que es mi ciudad natal, y ahí va rumbo a la Iglesia del Cobre, que es el templo más venerado de Cuba, y donde está la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de todos los cubanos. Mañana martes, como ya debe conocer todo el mundo, pues el Papa parte rumbo a Estados Unidos, a Washington. Uh-huh. Y bueno, yo voy a tratar de explicar lo que sienten los cubanos, eso que vos me estás preguntando ante la presencia del Papa. Mira, Rodrigo, el asunto es que Francisco para los cubanos no es un Papa cualquiera, es un Papa muy querido y muy especial, que se ha ganado una autoridad inconmensurable por la postura que ha defendido desde un principio ante la Iglesia. Y tal vez por eso los cubanos encuentran digamos que cierta semejanza entre ese afán del sumo pontífice de revolucionar el mundo con sus ideas, con esa estirpe que tiene el cubano de revolucionario, claro, salvando las diferencias y los propósitos, claro está. Claro. ¿Cuánto tiene que ver también, no solamente con lo que propone este Papa, sino que sea también de las tierras que era del Che Guevara? Es argentino. Por supuesto, y las imágenes del Che estaban presentes allí en la Plaza de la Revolución, y estaba la de Camilo, y estaba el monumento a José Martí, que es el apóstol de Cuba y el héroe, así proclamado, el héroe nacional cubano. Y este Papa es muy importante, te decía, para los cubanos, porque sin medir consecuencia alguna ha tenido el extraordinario gesto de acercar a Cuba y a Estados Unidos, cosa que nadie había logrado hasta ahora, para que se puedan recomponer las relaciones que están rotas hace más de medio siglo. Es el Papa que para millones de cubanos, creyentes y no creyentes, tiene esa magia de la palabra que cala hondo en la gente cuando él interpreta el sentimiento, la necesidad de las personas, cuando se dirige a los jóvenes, cuando tiene gestos hacia la problemática de las mujeres, y cuando desde la propia Cuba, como seguro oíste vos, que Cuba es anfitriona hace bastante tiempo ya, hace como más de 4 años, de los procesos de negociación, claro, entre Colombia y para que se logre una definitiva reconciliación, o sea, que se ponga fin al enfrentamiento armado que existe. Y él ha llamado desde ahí, desde Cuba, y eso es un voto también de confianza y de reconocimiento a lo que significa Cuba también para los países vecinos. Te confieso, Rodrigo, que yo me emocioné hasta las lágrimas. Desde que Francisco tocó tierra cubana y después en aquella Plaza de la Revolución, con las imágenes, como te contaba, del Che y de Camilo y de Martí, allí repleta de gente abanicándose a toda marcha, porque el calor era de casi 40 grados, Y claro, te quiero señalar algo, el papel protagónico que han tenido los músicos cubanos en las misas que ha ofrecido el Papa. No sé si escuchaste las músicas, ¿qué te pareció? Bien, alegre, como todo lo cubano. Música autóctona cubana, alegre, que ahí se ven reflejados los géneros más genuinos, las obras de varios autores del siglo XX, las orquestaciones, hubo arreglos de las letras religiosas con compases del danzón, la contradanza y el son puramente cubanos. La verdad que a mí me emocionó mucho y te digo que alguna lagrimita enjugué por ahí, por la nostalgia, y fue un trabajo muy duro, muy arduo, porque hubo que unir 330 maneras de hacer música diferente en una sola,
y lo hicieron en un tiempo récord y formaron esa gran orquesta que ya está haciendo historia en esta visita papal. Estamos hablando con la periodista cubana Margarita Pécora Barrientos, que nos está contando un poco de cómo lo vive el pueblo cubano esta visita del Sumo Pontífice. ¿Un 30% más o menos serán católicos de los cubanos? No, yo pienso que es un poco menos, no vamos a pensar que sean tantos, porque en realidad el origen de la religiosidad cubana es otro. Se estima que es un 25% de la población de Cuba que es auténticamente católica. Cuba es un hogar de una variedad altísima de religiones sincréticas, de origen cultural, que viene en gran parte de África. Y hay un informe que los recoge así. Algunos estiman que el 80% de la población consulta a practicantes de la religión yorubá. Pero también, si te digo esto, te digo lo otro. También hay una veneración por el culto mariano. El culto mariano es el que forman las Marías. Sí. La Virgen de la Caridad del Cobre está comprendida. Y la expresión de la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba, es la Ochun en la religión yorubá, en el culto yorubá. Así es que hay de todo, pero en medio de ese sincretismo y de esa amalgama de religión que hay en Cuba, hay una devoción, hay una fe siempre puesta en el hombre para hacer el bien, para hacer el bien común, que es a lo que ha estado llamando, entre otras cosas, el Papa Francisco. Siempre cada vez que aparecen imágenes de Fidel Castro, o no aparecen imágenes de él, empiezan las especulaciones acerca de qué es lo que sucede con el exmandatario cubano. Bueno, ¿Viste la imagen de Fidel y Francisco? Bueno, a mí no me extraña eso porque de Néstor Kirchner dijeron que no estaba ni siquiera en el féretro. Aquí lo han dicho la oposición más rabiosa y más mentirosa que yo pueda haber escuchado en mi vida. Y de Fidel se han dicho millones de cosas, que si ya partió hace rato, que si las fotos que se han dejado ver por la prensa son truchas. A ver qué dicen ahora los medios mentirosos eso, porque Francisco pasó media hora o casi 40 minutos con Fidel y algunos de sus familiares más cercanos también, entre ellos la esposa, los hijos y hasta los nietos de Fidel estaban allí en aquella reunión en un ambiente fraternal donde hubo intercambio de regalos. Por ejemplo, Francisco le regaló libros a Fidel de Llorens, que fue uno de los padres que participó en la educación jesuita que tuvo Fidel en su infancia, y Fidel le regaló a Francisco una edición del libro Fidel y la religión, que fue el que hizo el teólogo brasilero Frei Beto. Así es que hablaron de muchísimas cosas, de medio ambiente, preservación, supervivencia humana, de la paz, de los pobres, las causas de los pobres. Así es que ahora, ¿qué van a decir? ¿Que Fidel no está? Ahí está, vivito y coleando. Holguín, para más o menos ubicarlo en el mapa, ¿queda al sur de La Habana? ¿Qué cosa? Holguín, donde ve la mesa, ¿queda al sur de La Habana? ¿Está yendo para el sur? Holguín queda en el oeste de Cuba, en el extremo oriental de Cuba. Queda al este de Santiago de Cuba. La isla tiene la forma de un lagarto, de un caimán, a ver, más o menos así. Imagínate que La Habana está en la cola de ese caimán, y Santiago de Cuba y Holguín están en la cabeza del caimán, que es lo que es el Caribe oriental, donde están República Dominicana, Haití, Santo Domingo, que son las islas más cercanas, los países más vecinos. Bueno, te agradezco la comunicación. Estamos hablando con la periodista Margarita Pécora Barrientos por contarnos tus sensaciones acerca de esta visita de Francisco a tierra cubana. Muchísimas gracias y te deseo que tengas un programa exitoso en este lunes, primer día de la primavera. Muchas gracias.